peligroso mostrarle demasiado al hombre cuánto se asemeja a los animales sin hacerle ver al mismo tiempo su grandeza. Pascal. Papá, mira, toros pintados. Con esta ingenua observación infantil de una niña de 12 años llamada María Sautuola, de Santander, España, principia una verdadera revolución en la antropología prehistórica y en el arte universal mismo. Aquel verano de 1879 se descubre para el mundo las más famosas cuevas, las cuevas de Altamira, que todavía en la actualidad son las mejores y más bien conservadas y las más artísticas pinturas rupestres de todas las que se tiene memoria. El artista del Neolítico que las dibujó a la luz de no sé o no sabemos qué extraños procedimientos, si con mecheros de grasa o antorchas resinosas, fue un verdadero genio de la prehistoria. Y hasta la fecha, en ningún continente ha surgido algo que le iguale. Si hacemos excepción, claro está, de las famosas cuevas y las pinturas rupestres del Lascaux. Aquellos toros pintados de los que hablaba María Sautuola a su padre, don Marcelino del mismo apellido, eran en realidad un dibujo de bisontes que con toda seguridad se habían pintado, se habían realizado como un rito mágico para propiciar la cacería de los bisontes, de las cuales vivía toda la comunidad, toda la tribu. Estos animales, empujados por las glaciaciones, por la última glaciación, deambulaban muy al sur de los Pirineos. En realidad, el encuentro de las pinturas rupestres de Altamira, y nuevamente la idea, no creemos en la casualidad, no fue tan casual. La tradición arqueológica de España data comparativamente de muy atrás, desde los tiempos de la reina de España, Isabel II, don Casiano del Prado, ingeniero de minas, y a quien, entre paréntesis, en el mundo de habla española no se le ha hecho la suficiente justicia por su gran calidad de investigador, ya había levantado un gran plano geológico de España. Sin embargo, justo es mencionar que el Instituto de Francia de Geología y la Sociedad Geológica de Londres lo nombraban, o lo había nombrado ya, miembro ad honorem. Los estudios de don Casiano del Prado fueron seguidos por el valenciano Vilanova, quien entusiasmó a don Marcelino de Sautuola a realizar investigaciones de tipo geológico. Don Marcelino era un hombre acomodado, no tenía preocupaciones por dinero y pasaba todos los veranos en su vieja casona del puente de San Miguel, un pueblo también santanderino. Allí oyó contar el descubrimiento de las cuevas, de unas cuevas, por un cazador, a quien su perro que le acompañaba persiguiendo un zorro se le perdió. Al escuchar allá a la distancia sus ladridos, el cazador se fue acercando y vio que el perro se había metido de rondón a unas cuevas, de las que nadie en la comarca tenía noticia. Estas fueron las famosas cuevas de Altamira. Pero una cosa es el descubrimiento de las cuevas y otra el descubrimiento de las pinturas. Hasta aquí el descubrimiento de las cuevas de Altamira. 3 años transcurrieron y don Marcelino no había vuelto a ocuparse ni de Altamira ni de su famosa cueva. Sin embargo, ya la había visitado, había trabajado algo en ella, había encontrado algunos fósiles, había escarbado, mandó tapiar la entrada y, llevado de su inquietud, en 1878 visitó la Exposición Universal de París, en la que pudo ver numerosos restos humanos, objetos de sílex, de hueso, raspadores, punzones, puntas de flecha y otros muchos objetos. Don Marcelino entonces pensó, y con razón,
que si él buscaba en su cueva, él consideraba su cueva, encontraría en Altamira objetos semejantes. Y fue entonces cuando el mismo don Marcelino, con todas estas cosas que se van acomodando, entonces propició la casualidad. Realizó trabajos en la cueva de Altamira, hasta que en una ocasión, en el verano, su hija María, como hemos relatado, dio al mundo la satisfacción de saber que nuestros remotos antepasados tenían un arma y un sentimiento artístico que les llevaba a transmitir su emoción creadora. Y así fue, señoras y señores, como se descubrieron las famosas pinturas rupestres de Altamira. Todo esto viene a cuento porque recientemente el joven y brillante comentarista de la televisión, Juan Ruiz Gili, en el programa 24 horas de Jacobo Zabludovsky, presentó un reportaje muy interesante sobre unas pinturas rupestres encontradas entre los estados de Hidalgo y Querétaro. Como la cosa está muy reciente, todavía no se ha determinado por los estudiosos, no se han puesto de acuerdo la antigüedad y la autenticidad de estas pinturas, o si algunas son auténticas, unas son más modernas, otras son más antiguas, en fin. El esfuerzo ha valido la pena, porque nos ha hecho recordar, o tratar de recordar, releyendo los interesantes libros sobre la prehistoria, tratando de ver en qué consiste y cuáles son sus características fundamentales. Por lo que hace a nosotros, debemos confesar que desde los tiempos de nuestras clases de prehistoria con el profesor Mülleret en su inolvidable cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, casi no habíamos vuelto a tocar este tema tan hermoso. Pero, desde luego, el profano se pregunta con cierto escepticismo cuáles son los métodos que permiten afirmar a los especialistas con seguridad si una obra de arte, como una simple pintura en una roca, es una pintura auténticamente antigua o no. Y en caso de ser auténticas, ¿qué edad pueden representar? La cronología puede establecerse en diversas formas. Por lo general se trata de ver en qué época existían los animales representados y hasta cierto punto se puede marcar la época en que fue dibujada la pintura. Desgraciadamente, por ejemplo, el uso del carbono 14 es poco satisfactorio, porque los colorantes usados en aquella época eran de origen mineral, diluidos o mezclados en grasa animal, pero esta grasa se evaporaba o se perdía. La autenticidad, o bien puede determinarse fácilmente al haber sido pintada por una mano inexperta, entonces se sabe que es pues una pintura falsa. O bien puede dificultarse cuando la falsificación la hace un experto. Recordemos el famoso caso del hombre de Piltdown en Inglaterra, que ha sido la más famosa falsificación que se tardaron años en descubrir y que incluso en muchos libros de científicos notables de la época dieron por auténtica esta ruina de Piltdown. En el caso que nos ocupa, no creemos que nadie pueda tener el interés de falsificar las cuevas, o mejor dicho, las pinturas de esta cueva, ya bautizada por el propio programa como la Cueva 24 horas, haciéndolas pasar como antiguas. Sin embargo, es necesario, lo primero, cuando se descubre una gruta decorada, asegurarse de su autenticidad. Como dice Andrés Enet, esa es la cuestión más ardua, saber si son auténticas o no. Nunca deja de admirarse uno, el profano, y a veces duda, cuando se le afirma, por ejemplo, que un bisonte policromado, o un mamut grabado, o una mano perfilada, han sido perfilados, pintados o grabados hace 30 o 40 mil años.
Por desgracia, repetimos, la prueba del carbono 14 es difícil de aplicarse en el caso de las pinturas rupestres porque la delgada capa de pintura se funde o se confunde con la roca misma y es sumamente difícil raspar el material requerido para ver si todavía queda algo de la grasa animal que pueda servir para realizar la prueba del carbono 14. Es materialmente imposible. En el caso de que la pintura represente animales, la paleontología es la encargada de decirnos en qué época dichos animales arribaron o desaparecieron en esa zona, en esa región. Y además nos proporciona datos para calcular la antigüedad. Otra prueba de autenticidad estriba en la necesidad en que hay de vaciar la tierra de las grutas. Esta tierra se va juntando dentro de la gruta y la obstruyen total o parcialmente. Entonces hay que rascar esa tierra que está abajo de la pintura, que muchas veces casi las cubre, para ver si hay objetos, para ver si hay raspadores o punzones o sílex o puntas de flecha, en fin, mil cosas. Dice también Andrés Senet que cuando las tierras contienen dichos utensilios de sílex, por ejemplo, la autenticidad es incontestable y además es posible calcular la fecha. También en numerosos casos, en la superficie de la pared pintada de la roca se extiende una ligera capa calcárea, transparente. Ese trabajo solamente puede haberlo hecho la naturaleza misma, a través de diferentes eras geológicas. Cuando no hay esta capa, es que en realidad la pintura no es tan vieja como se cree. También se pueden clasificar las pinturas y grabados, relacionándolos unos con otros, pues con esos estudios de cronología relativa se han podido clasificar las obras de arte en diversas escuelas y establecer las principales etapas de la creación artística. La época más antigua en la pintura rupestre es de un orden de los 70.000 a 40.000 años. Por cierto, diremos de paso que la palabra rupestre deriva de la palabra rupes, que quiere decir roca. Los dibujos correspondientes a esta antigüedad corresponden a la época auriñaciense, de Auriñac, por restos que se encontraron allí. Digamos, todo el horizonte cultural que se relaciona en esta misma época recibe ese nombre de auriñaciense. Este ciclo comienza con representaciones o con pintura roja, amarilla, de manos humanas, los cuales eran colocados, como se ve, sobre la roca, y la pintura se perfilaba alrededor de los dedos. Por tal razón, casi todas son manos izquierdas, como ustedes ven. Por lo general se soplaba la pintura y entonces quedaba retratada la mano, que era una mano izquierda. Así que ellos sostenían algo con la mano derecha y entonces es confortable saber que nuestros remotos antepasados eran también zurdos o diestros. En unos momentos, señoras y señores, que es de una tremenda antigüedad y además se prolonga demasiado en la prehistoria, es del orden de 70.000 a 30.000, de 40.000 a 70.000 años de antigüedad. Así que imagínense ustedes, se pasó 30.000 años nuestro antepasado haciendo lo mismo. ¿Cuántas historias modernas podían haber cabido en esa era? El otro gran periodo es el periodo magdaleniense, que tiene una antigüedad de unos 25.000 años. Y en realidad consta de los mismos periodos que el ciclo anterior, pues parece como si se hubiera perdido totalmente la tradición. Y el hombre de esta época tiene que inventar todo nuevamente perfilar manos, nuevamente dibujar con puros dibujos negros, perfilados nada más, y otra vez encontrar los sistemas
de embarrar con los dedos, por eso casi siempre los embarrones son de 3 en 3, porque usaba los 3 dedos centrales de su mano. Después, descubrir otra vez el sistema policromo. Las primeras pinturas del segundo ciclo de cavernas decoradas comienza por el trazo grueso o el fino, hecho con los dedos para pasar la pintura sobre la roca. Y luego pasa a la policromía. Sus materias colorantes las encontraban en los compuestos del hierro, variando del rojo al amarillo, y de sales de manganeso negras. En este tipo de pinturas, como es lógico, no se puede usar la prueba de carbono 14, como ya hemos dicho. Estos minerales eran reducidos a un polvillo que se mezclaba en ocasiones, en otras se ponía primero la grasa sobre la roca y después se empujaba el polvo por medio de soplidos. Las grasas se extraían probablemente de los animales muertos, del propio bisonte, de los venados, de los caballos, de los animales en general, y otras veces se aplicaba directamente el polvo por medio de un hueso hueco o de una rama hueca, o si no simplemente soplado desde la boca. Los artistas del Paleolítico se servían sobre todo del ocre amarillo y del ocre rojo sanguíneo, yendo del marrón al rojo. Un omóplato le servía de paleta a estos artistas de aquella época lejana. Ya no se cree que el artista primitivo dibujase animales para su placer, para satisfacer su necesidad de belleza y para adornar la caverna donde vivía. La bestia era dibujada en tanto que era sujeto de caza. El bienestar y el desenvolvimiento del plan dependían únicamente de la abundancia de la caza y de los cazadores, que trataban de sobrevivir por medio de cultos mágicos. Suponían que la cacería les iba a ser propicia en esta forma casi mágica, o mejor dicho, mágica, de llamar a los animales que dibujaban. Las pinturas rupestres se encuentran siempre muy profunda la caverna, lejos de la entrada, y muy a menudo en los lugares más disimulados y los más difícilmente accesibles. Están en la oscuridad más completa y no reciben otra luz más que la de las antorchas. Por lo demás, muchos de estos grabados o pinturas representan a los animales traspasados con flechas, jabalinas, o cogidos en diferentes trampas, como por ejemplo en barrancas ciegas que no tenían salida, lo cual demuestra que desempeñan un papel importante en ese culto para ayudar a la cacería, que era de lo que sobrevivía la tribu entera. Hasta se ha comprobado que habían sido lanzadas verdaderas flechas sobre determinadas pinturas. Numerosas cavernas se hallan tan ricamente adornadas y decoradas que se les considera como verdaderos santuarios prehistóricos, basados en los ritos mágicos para atraerse una cacería abundante. El descubrimiento en Australia y en el norte de África de algunas notables pinturas rupestres también ha obligado a algunos autores a echar a volar la imaginación con respecto al significado de otras inquietantes pinturas. Hemos ilustrado casi todo el programa con las cuevas de Altamira, y las famosísimas cuevas, las más hermosas, se equiparan, inclusive son más grandes, pero en belleza posiblemente sean más bellas las de Altamira con las de Lescaut. Lescaut es una serie de cavernas enormes que están riquísimamente decoradas y desde luego son las cavernas más grandes. Estas que estamos viendo ahora fueron encontradas en la ondulación de terreno llamada Yabarén, en el Sahara Occidental. Es un inmenso depósito natural, con pinturas y grabados que han llegado hasta nosotros en un estado de conservación verdaderamente excepcional. Las pinturas más arcaicas representan
grandes hombres enmascarados, con el cuerpo pintado, personajes en forma de fantasmas, de gigantes, con escafandras, que parece que retan a los expertos. Los tratados dicen, son pinturas sin explicación. Vean ustedes esta otra, esta ha sido encontrada en Australia, en Kimberley precisamente, y los arqueólogos que la encontraron sencillamente le pusieron el gran dios de Marte, o el hombre de Marte. Con toda naturalidad los estudiosos así hablan del gran dios marciano. También hablan de la nadadora de senos desnudos en la espalda, allí mismo en Tassili, en las llanuras de Yabarén, el guerrero griego o Atinea. Allí en Tassili, pinturas rupestres representan a gigantescos seres que se parecen en forma casual, volvemos a decir el término casual, astronautas, con casquetes, con escafandras, con algo en la espalda que semejaría una provisión de oxígeno, de aire, o posiblemente algún vehículo del cual pudieran haber bajado. Así que, como ven ustedes, la explicación extraterrestre en ciertas cuevas no es del todo novedosa. Ha habido en otras cuevas verdaderamente demostrada su autenticidad y sobre todo su enorme antigüedad, pinturas que semejan demasiado seres modernos, pero cosmonautas. Estas pinturas, por ejemplo, se llaman Waringins y están en Australia. El notable físico ruso Alexander Kazantsev, partidario de la explicación extraterrestre, ha organizado una expedición al Sahara con objeto de investigar seriamente tan sugestivo enigma descubierto por Henri Lott. Tenemos que dar crédito a Henri Lott y a su grupo. Además, Kazantsev quiere realizar un gran documental, que sea un documento científico en torno a estas figuras que se salen tan bruscamente de los cánones. Que los expertos han marcado para los expertos del Neolítico un canon y esto está totalmente fuera de allí. Los expedicionarios soviéticos pretenden filmar no solamente estas inquietantes figuras rupestres de Tassili, sino también otras no menos fantásticas encontradas especialmente en Australia. Estas figuras, desde luego, mejor logradas que las de África, son positivamente inquietantes. Muy especialmente la del gran dios marciano, que no corresponde a ninguna forma antes conocida ni después. Si observamos con detenimiento todos los detalles de las otras figuras que hemos encontrado en Tassili, vamos de asombro en asombro. La expansión alrededor de la cabeza, el halo que tiene, los ojos. Nosotros quisiéramos que volvieran a poner las encontradas en Tassili, el gran dios marciano, por ejemplo, que está en una de las fotografías sueltas, para que vean. Esta, por ejemplo, es sencillamente extraordinaria. Vean ustedes, toda esta figura, es increíble pensar que tenga una antigüedad de 15 a 20.000 años y que corresponda al magdaleniense. La expansión alrededor de la cabeza, los ojos, la ausencia de nariz y de boca, vean ustedes, la túnica, las manos negras, los pies negros, la cara blanca, las letras que ostentan, vieron ustedes esas letras son verdaderamente letras. No es posible que el hombre del principios enteramente del cuaternario de hace 20.000 años pueda haber hecho esto. Para mí salta absolutamente del orden preestablecido. Ahora, todo esto forma un todo imponente que ha magnetizado desde los descubridores hasta nosotros. Es una gran espontaneidad. Ven ustedes, por ejemplo, este cosmonauta comparado con el gran dios marciano. No cabe duda que toda esta fantasmagórica
galería de pinturas rupestres, en una forma o en otra, nos inquieta profundamente. Obras realizadas por artistas primitivos, en la más remota antigüedad, ven retadores a los hombres actuales, a investigadores y técnicos que no pueden dar una explicación. Decididamente, a pesar de sus innumerables detractores, la ciencia ficción está adquiriendo carta de naturalización a través de la mismísima realidad, cosa que no nos sorprende en lo más mínimo, porque desde nuestro pequeño rincón del universo son más las cosas que ignoramos que las que sabemos o creemos conocer. Atención, señoras y señores, mañana partimos con rumbo a Cabo Kennedy, en donde haremos la transmisión del lanzamiento de Apolo 14. Deseamos mucha suerte a los 3 cosmonautas y para el próximo martes les ofreceremos a ustedes algo positivamente extraordinario. La visita de la presencia, la conferencia de un cosmonauta, el de Apolo 11, Mike Collins. Muchas gracias, buenas noches.